Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Yo soy Paulina Alfaro y les voy a hablar de un tema muy bonito y muy interesante como lo es el cerebro, específicamente de los hemisferios cerebrales. Antes de empezar con el tema, les voy a dar un pequeño para que todos estemos en contexto. El cerebro representa la mayor parte del encéfalo, se sitúa en las fosas craneales anterior y media del cráneo y ocupa toda la concavidad de la calvaria. El cerebro se puede dividir en dos partes, el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo, que va a formar al núcleo central, y el telencéfalo, que va a formar a los hemisferios cerebrales. Nada más como repaso, nos vamos a regresar un poquitito a lo que vimos en embriología para poder comprender mejor el origen embrionario de los hemisferios cerebrales. La formación de las vesículas ocurre alrededor del día 24 de desarrollo intrauterino, cuando la porción rostral más grande del tubo neural se divide en tres vesículas, que son el prosencéfalo, el cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el romboencéfalo, el cerebro caudal. Posteriormente, en el día 32, va a ocurrir una subdivisión del prosencéfalo y del romboencéfalo en dos partes cada uno, mientras que el mesencéfalo va a permanecer sin división. El prosencéfalo se va a dividir a su vez en un telencéfalo anterior y un diencéfalo posterior. El telencéfalo se va a diferenciar en dos vesículas telencefálicas. Estas se van a extender más allá del límite anterior del tubo neural original para así poder dar origen a los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales aparecen al iniciarse la quinta semana del desarrollo. Por aquí les voy a poner una imagen muy interesante. Esta imagen es de alrededor entre las 21 semanas de gestación, donde podemos observar hemisferios cerebrales sin ningún giro, sin ninguna circunvolución, ya que el desarrollo de los surcos y el cerebro tal como lo conocemos ocurre casi al final de la vida fetal. Los hemisferios cerebrales se organizan en 6 capas: la neocorteza, la paleocorteza o también llamada corteza olfatoria y la arquicorteza o también llamada la formación del hipocampo. Estas dos últimas van a contar solamente con 3 capas y la neocorteza con 6 capas, siendo la que va a ocupar el 90% de la superficie hemisférica. Aquí les voy a poner una imagen para que alcancen a apreciar de qué van a estar compuestas las 6 capas que les acabo de mencionar. La primera es la capa molecular. Esta está compuesta principalmente por células de Golgi, siendo esta un área presináptica. La segunda capa es la capa de la granulosa externa. Esta va a estar compuesta por células de la granulosa. La tercera capa es la capa piramidal externa. Esta va a ser importante porque aquí se van a recibir todos los axones que llegan desde el tálamo. La cuarta capa es la capa granulosa externa. Esta va a contener principalmente células estrelladas. La quinta capa es la capa piramidal interna y esta va a contener las células piramidales gigantes de Bett. Y la sexta capa, llamada la capa multiforme. Dentro de estas capas vamos a poder identificar diferentes tipos de células, como las células horizontales, las estrelladas, las falciformes de Martinotti y las horizontales. Topográficamente hablando, los hemisferios cerebrales van a estar divididos en 6 lóbulos. 4 de ellos van a ser visibles, como lo son el occipital, el frontal, el temporal y el parietal. Después tenemos al lóbulo de la ínsula. Este lóbulo va a estar aislado dentro del hemisferio. Para poder apreciarlo, tendríamos que seccionar al lóbulo temporal, frontal y parietal, o tendríamos que separar los labios del surco lateral. Y por último vamos a tener al lóbulo límbico. Este solamente lo vamos a poder apreciar en un corte, donde podamos apreciar la cara inferior o la cara interna. En la cara lateral de cada hemisferio vamos a poder observar surcos. El primero es el surco lateral o surco de Silvio. Este nos va a dividir al lóbulo frontal del temporal y el temporal del parietal, siendo este el surco más extenso y profundo, y en su interior vamos a encontrar a la arteria cerebral media. También vamos a poder observar el surco central, o también llamado cisura de Rolando. Este nos va a estar dividiendo al lóbulo frontal del parietal. Después tenemos el surco parietooccipital. Este va a estar dividiendo al lóbulo parietal del occipital. En la cara medial de los hemisferios vamos a encontrar la cisura calcarina. Esta está relacionada con el área visual. En la cara lateral de cada hemisferio vamos a identificar circunvoluciones. Estos son elevaciones de la corteza situada entre surcos. Entre las circunvoluciones básicas más importantes tenemos, para empezar, la circunvolución precentral o área de Brodmann. Esta nos va a estar dando origen a el área de la vía piramidal.
Después tenemos la circunvolución postcentral. Aquí se va a llevar a cabo todas las terminaciones de las vías sensitivas voluntarias. También tenemos a la circunvolución frontal inferior o área de Broca. Esta área está principalmente relacionada con el lenguaje articulado. Una lesión en esta área del cerebro nos va a ocasionar un paciente que entienda lo que le digamos, mas no va a poder hablar. A esto se le denomina afasia motora o expresiva. También tenemos a la circunvolución terminal superior, esta principalmente relacionada con la vía auditiva. Tenemos a la circunvolución supramarginal o área de Wernicke. Esta área está principalmente relacionada con el lenguaje hablado y las interpretaciones. Una lesión en esta área del cerebro nos va a dar como resultado un paciente que no puede entender sus propias ideas ni pensamientos, incluso no va a poder reconocer partes de su cuerpo. Puede hablar, pero no va a reconocer sus propias palabras. A esto le vamos a llamar afasia comprensiva. Tenemos también a la circunvolución frontal superior y media relacionada con la elaboración del pensamiento y con la vía extrapiramidal. Esta se refiere a los movimientos repetitivos que hacemos en la vida diaria. Y la cisura calcarina, aquí se va a encontrar el área visual primaria. Bueno, y por último vamos a ver la estructura de los hemisferios cerebrales de afuera hacia adentro. La primera va a ser la corteza cerebral. Esta está compuesta por un manto de sustancia gris y va a estar recubriendo a los hemisferios cerebrales. Tenemos también a la sustancia blanca. Estas van a ser fibras nerviosas que entran o salen de la corteza cerebral. Y a los núcleos grises centrales, estos compuestos por los núcleos optoestriados y los núcleos suboptoestriados. Los núcleos optoestriados van a estar conformados por el tálamo óptico y el cuerpo estriado. Y los núcleos suboptoestriados van a estar constituidos por el tálamo y el subtálamo. La fibra de proyección o cápsula interna es una importante estructura que va a estar formada por sustancia blanca. Funcionalmente se va a dividir en tres estructuras: el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla de la cápsula, que va a estar uniendo a estas dos estructuras. El brazo posterior y la rodilla están relacionados con el trayecto de la vía piramidal. Esta vía es la vía motora y una lesión aquí es muy importante porque nos puede provocar un paciente con hemiplegia brachiocrural, lo que significa una parálisis. Hablando de fibras de asociación, encontramos principalmente al cuerpo calloso. Esta estructura va a estar uniendo a los dos hemisferios. Se sitúa entre la cisura interhemisférica y consta de un pico, un cuerpo, una rodilla y el esplenio. Otros ejemplos van a ser el fornix, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo longitudinal superior, la cara anterior, la cara posterior, la cápsula externa y la cápsula interna. Cabe recordar que los hemisferios son huecos y se van a encontrar formando estructuras que se denominan ventrículos. Dentro de los ventrículos se va a encontrar circulando el líquido cefalorraquídeo, que es secretado por los plexos coroideos. Los ventrículos cerebrales son 4, 2 ventrículos laterales, uno derecho y uno izquierdo, un tercer ventrículo que encontramos situado entre los tálamos y el cuarto ventrículo que se encuentra situado entre el tronco cerebral y el cerebelo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que haya quedado todo claro y que no haya dudas. Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down.